comunicarse para conversar con nosotros. Él es reumatólogo y nos va a ayudar también. Estamos en el Facebook Live para que ustedes hagan sus consultas. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas Bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, primero que nada, ¿cómo se manifiesta el dolor inflamatorio en la columna? Sí, ahí lo primero que hay que mencionar es que es un dolor mecánico y que es un dolor inflamatorio de la columna. Primero que todo, el dolor en la espalda es la primera causa de consulta en un EVAIS, ¿verdad? Es la primera o segunda causa, dependiendo de donde uno lo lea. Eso quiere decir que son muchísimas personas consultando. El dolor mecánico es el que sucede con el movimiento. El paciente está haciendo el oficio o está levantando algunas cajas y posterior inicia el dolor. El dolor que es inflamatorio es un dolor en el reposo. Entonces, es un dolor que puede doler la espalda cuando el paciente está durmiendo, que no debería por qué doler cuando estamos haciendo reposo. Al paciente siempre le extraña esto y esto debería ser una alarma para hacernos pensar en problemas de dolor lumbar inflamatorio. Doctor, veamos la ubicación del dolor, porque a veces es solamente en el lado derecho, a veces solamente en el lado izquierdo y a veces en todo lado. ¿Eso qué nos indica? Lo que nos indica normalmente la lateralización del dolor es más que todo algún problema mecánico. Los problemas mecánicos nos dicen problemas en los tendones, nos dicen problemas en los ligamentos, contracturas, tienden a ser de un solo lado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué en un lado del cuerpo? ¿A qué se debe ese dolor mecánico? Usualmente es solo un músculo el que hace mucha presión y entonces eso genera que se haga una contractura, un espasmo. Entonces el paciente jala, digamos, alguna caja, alguna fuerza muy severa y es una zona la que se ve más afectada. Entonces tiende a ser esta la explicación de por qué el dolor es unilateral cuando es mecánico. Cuando es inflamatorio, usualmente son los dos lados. Puede ser cualquier parte de la columna. Lo que sí es muy importante es que el dolor sea en el reposo y que mejore más bien con el movimiento. Doctor, ¿el dolor tiene que ser en un punto en específico o puede ser diferido en toda la espalda? Puede ser diferido en toda la espalda, sin embargo está estudiado cuáles zonas son las más frecuentes. ¿Cuáles son, doctor? Se puede decir que la zona cervical, la zona que está en esta parte cervical, exactamente, y la zona lumbar, las zonas lumbares, son las más afectadas. Sin embargo, la zona dorsal, que es donde está la columna torácica, digamos, donde están las costillas, esta zona debería ser más respetada usualmente. Doctor, a veces a uno le dicen, es que si le duele a un lado es porque usted seguro se duerme de ese lado. ¿Eso es cierto? No necesariamente es tan cierto, sin embargo, si usted tiene una mala postura al dormir y hace eventualmente un espasmo del músculo erector de la columna, eventualmente sí le puede dar, ¿verdad? Doctor, ¿por qué aparece ese dolor antes de los 40? Bueno, o antes de los 30. Sí, bueno, de las causas de dolor lumbar inflamatorio, de todas las causas, el inflamatorio solo es un 5%. Son la gran minoría de las causas de lumbalgias. En ese sentido, hay una enfermedad muy importante que ocurre en pacientes menores de 30 o 35 años inclusive. Se llama espondilitis anquilosante. ¿Qué es eso? Esta es una enfermedad del sistema inmunológico, es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que nuestro sistema de defensas, nuestros glóbulos blancos, se confunden y empiezan a atacarnos a nosotros mismos. En este caso, la espalda y la zona lumbar y dan dolor inflamatorio que mencionamos antes. Doctor, ¿cómo aparece el dolor? ¿De una manera súbita o gradualmente? Eso es una muy buena pregunta. Usualmente el dolor se manifiesta muy gradual, muy lento. Es un paciente que usualmente te llega a la consulta, dice que tiene un año de tener dolor, que ha venido poco a poco instaurándose. Inclusive pacientes llegan muy tardíos y llegan con 5 o 10 años cuando ya hay secuelas de la enfermedad. Entonces es lento, sí. En el caso de esa enfermedad, doctor, Sí, de la que usted nos habla, ¿cómo es que se llama? Espondilitis anquilosante. Y solo sería el 5% de las personas que padecen de esa enfermedad. 5% de las lumbalgias, de los De las dolores en la lumbalgias. espalda, tienden a ser de origen inflamatorio, o sea, de origen inmunológico, y la espondilitis anquilosante es una gran causa de este dolor y afecta, como le decía, jóvenes menores de 35 años y principalmente hombres. Principalmente hombres. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un dolor acá en la parte lumbar y siente que se le va bajando por el glúteo hasta la pierna? ¿Eso a qué se debe? Eso es otro tipo de dolor, ¿verdad? Uno es el mecánico, otro es el inflamatorio y otro es el neuropático.
Usualmente el neuropático nos habla de una afección de alguna raíz nerviosa, de alguna compresión de un nervio, y ese dolor que baja usualmente tiende a ser una afección de un nervio, principalmente el nervio ciático o, en el caso de alguna hernia, algunas de las raíces que se encuentran arriba, y eso eventualmente causa un dolor que baja, muy frecuente esa causa de dolor. Entonces puede ser por el nervio, puede ser también por una cuestión en la columna. Exactamente. En el disco. Entonces, doctor, ¿cómo sabe uno qué es este tipo de dolor? ¿Será que se siente más en la mañana? No necesariamente, el dolor neuropático no tiene ninguna condición con la mañana o con la noche, a diferencia de lo que vimos ahora con el dolor mecánico o el dolor inflamatorio. Este dolor, al estar comprimiendo el nervio, claramente va a estar en todo momento, es muy fuerte, el paciente usualmente requiere consultar porque es demasiado intenso, ¿verdad? Doctor, ¿cuál tratamiento se aplica en estos casos? En esos casos, muchas veces lo que se dan son analgésicos. Hay unos fármacos que se llaman neuromoduladores para disminuir el dolor a nivel del sistema nervioso central. Hay que usar terapia física también y eventualmente, si esto no mejora, esto se le llama tratamiento conservador. Si esto no mejora, lo que prosigue es una cirugía. Pregunta por acá Yamilet, que pasa de día y de noche con dolor. Es muy poco lo que ella puede hacer, está desesperada, tiene como un desgaste en la colita, pasa con dolor, ¿qué puede hacer? Cuando se trata de un desgaste, es una de las causas mecánicas más importantes de dolor. El desgaste es el proceso degenerativo normal de la edad, que eventualmente el cartílago se va perdiendo. En ese sentido, esa es la principal causa de dolor lumbar. Y lo que se tiene que hacer es optimizar muy bien la analgesia. Hay que subir los niveles de analgesia a esta paciente y eventualmente darle terapia física, probablemente crónica, para intentar mejorar esta condición. Angie nos saluda desde Cartago, dice que tiene dolor inclusive cuando está en reposo. Le cuesta mucho ponerse de pie, caminar, hacer alguna actividad, al punto que se le baja hasta las piernas, las siente dormidas, también las manos. Se enfoca mucho en la parte lumbar, es decir, en la parte baja. Le han dicho que puede ser el nervio y le ponen inyecciones. Un par de horas es lo que tarda sin el dolor y ya después le regresa. Esto es desde hace un año. Sí, si usted ve, doña Angie tiene un dolor mixto, ¿verdad? Ella tiene un dolor mecánico con el movimiento, inflamatorio porque le afecta en el reposo y también neuropático porque le puede bajar. A ella hay que hacer una valoración adecuada, ¿verdad? Con un profesional adecuado para ver cuál es la causa del dolor específicamente y eventualmente, si tiene varias causas, hay que tratarlas todas. Pero muy importante, si el dolor es inflamatorio, o sea, en el reposo, hay que descartar este 5% de causas que son de origen inmunológico. Sí, en ese caso, si no le damos tratamiento para la enfermedad inmunológica, Angie nunca se va a mejorar. Sí, Angie, vaya que la vea un reuma, un internista, también para que la mande al reuma. Gio, pasa adelante. Gio es nuestro modelo que nos va a ayudar para que el doctor pueda explicarnos también, si gusta se da vuelta, Gio, para que veamos también la parte de la columna. Por ejemplo, que nosotros tenemos acá un caso como es el de Stephanie, que le duele en la parte baja de la espalda al acostarse. Dice que es todo un ritual poderse acostar y levantar. Y se siente como encorvada. ¿Qué será? ¿Será una lumbalgia? Pregunta. En este sentido, ella también refiere un dolor mucho en el reposo, ¿verdad? Mucho en esta zona de la parte lumbar. Es importante preguntarle la edad al paciente, porque si bien hombres jóvenes menores de 35 años pueden tener una espondilitis anquilosante, también mujeres mayores de 60 pueden tener una enfermedad que se llama polimialgia reumática. Es la enfermedad autoinmune más frecuente del adulto mayor y esta da un dolor en la espalda también de origen inflamatorio, o sea, en el reposo. En ese sentido, si ella tiene un dolor en esta zona que le da cuando está en el reposo, cuando está durmiendo, si se levanta tiesa, rígida, con dolor, sería bueno descartarle esta enfermedad con un reumatólogo para darle eventualmente tratamiento inmunosupresor, o sea, para calmarle las defensas, y esto tiende a mejorarles muchísimo la vida a las personas, tanto con polimialgia como con espondilitis anquilosante. Doctor, cuando se habla de un dolor inflamatorio, ¿en qué parte duele? ¿En qué parte de la espalda? ¿Dónde se inflama? Sí, bueno, puede doler toda la espalda, desde la zona cervical. ¿En el centro?
Puede doler, el paciente no lo refiere específicamente en el centro, él solo dice me duele de una manera como dicen un dolor sordo, un dolor como difuso, como en toda esta zona de la espalda al paciente le puede doler, y en la espondilitis anquilosante, las sacroiliacas que se encuentran en la cadera, en la parte de abajo, también pueden llegar a doler. Entonces, básicamente, toda la zona del esqueleto axial, o sea, de la espalda, es la que puede verse afectada en estos pacientes. Ve el caso del hermano de Jensi, nos cuenta que no le duele la parte lumbar, le duele arriba, aquí, inclusive le cuesta respirar. ¿Qué será esto? Habría que hacer una buena valoración, ¿verdad? Igual, en estas zonas, muchísimas veces, como se mencionaba antes, las causas mecánicas son la gran mayoría de estas patologías y son problemas a nivel del trapecio, ¿verdad? El trapecio es este músculo que se encuentra acá y puede ocasionar que el paciente tenga algún espasmo en esa zona, lo que se llama una contractura, y esa sería la principal causa de dolor que sucede en esta zona, ¿verdad? Lo que llamamos los doctores un síndrome miofacial del trapecio, y es lo que se dice en la calle como una contractura o a veces como una tortícolis, ¿verdad? Doctor, ¿qué pasa cuando uno siente que le duele la columna baja? ¿Eso qué puede significar? Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? El dolor en esta zona baja es la principal causa de consultas en el EVAIS y en las clínicas, y en ese sentido hay muchísimas causas. 7 de cada 10 pacientes que tienen dolor lumbar son por problemas en el tejido blando. El tejido blando son músculos, tendones, ligamentos, como les mencionaba ahora, algún espasmo en el músculo erector de la columna, alguna zona que se encuentre con alguna tendinitis en la zona lumbar, son las principales causas de dolor. 70% de todas esas causas de lumbalgia van a ser por causas musculares tendinosas. ¿Y por qué será que a uno le agarra ese dolor en esos tejidos? Porque uno empieza a pensar, ay, ¿será que dormí mal? ¿Será que es algo muy pesado? ¿Será que me duele el nervio? ¿Cómo sabe uno a qué se debe? Efectivamente, de ahí la importancia de saber las características del dolor. Cuando el dolor es mecánico, o sea, con el movimiento, eso nos dice que probablemente hubo algún movimiento repetitivo, crónico, que puede ocasionar dolor en esta zona. Como usted dijo, alzar una caja, una mala postura. A veces el paciente viene con cosas intrínsecas en la columna que lo hace tener una mala postura, como por ejemplo la escoliosis. La rotoescoliosis, ¿verdad? Esto que la columna está torcida, sí. Ocasiona ya una mala postura, más presión en una zona de un músculo que el otro, y eventualmente eso puede ocasionar dolor. Doctor, le agradezco muchísimo.